¿Hoy día han pasado clases? Sí, Sí, doctora. Clase 1, doctora. Sí, doctora. Presencial, y por eso le decía que No, algunos pero no no han pasado la clases, clase. han dado el repaso. ¿O han pasado clases? Pasamos Hemos pasado clases. ¿Cómo han avanzado? A ver, díganme. Hasta las 4:40 pasamos clases, doctora. ¿Qué clase? ¿Qué han avanzado? Infecciones Infecciones de vías respiratorias superiores. Vías respiratorias. Ay, sí, tenían que avanzar. Sí, tienen Doctora, razón. a Veranca no me llamó en la lista, disculpe. Ya. Ya, pero sabe el auxiliar que tiene que terminar en punto, ¿no? Sí, pero pasa que a veces resolvemos también los cuestionarios que nos dejan las guías, entonces ahí se va la hora también en la explicación cuando resuelve dudas, Sí. igual auxiliar. No, Sí, pero doctora, igual. por eso mi asistencia estaba con bulla. Sí, entonces a veces hay algunos que no es porque no quieran escuchar su clase, doctora, es porque no se puede a veces. Pero y ustedes saben que después de esto hay la clase, entonces tienen que tener megas, chicos. Si no, ¿cómo van a hacer? Doctora, yo ingresé a clase, pero ingresé un poquito tarde y ya había llamado a mi nombre. A ver, Hurtado Susi. Hurtado Susi, ¿está? Ya, por favor, Hurtado Susi, ¿está? ¿No está? Bueno, Leitón Fernando. Tampoco. Lino Joana, tampoco. No asiste. presente. Ah, primera clase. Conteste, por favor, la pregunta. Señorita, ¿va a contestar o no? No me haga perder el tiempo. Bueno, si no quiere contestar, le pongo falta, pues. ¿Doctora? Qué difícil, señorita Lino. Contestarlo, doctora. ¿Ya? Esporulación, a la bacteria esporula. Esporo, No, por el cápsula. esporo es la forma Es la cápsula. infectante de la bacteria. La pregunta es diferente. ¿Gracias a qué produce su acción patógena? A su cápsula. Porque tiene acción antifagocitaria, no deja ser fagocitada por los macrófagos. Ahora, si yo les pregunto cuál es la forma infectante de la bacteria, la forma vegetativa o el esporo, ustedes tienen que decir el esporo. ¿Ya? Maisman Noemí. Presente, ¿No doctora. está? Ya, ¿usted puede contestar? ¿Cuál es la fuente de infección y las vías de transmisión de los cuadros clínicos que producen? Los animales, la fuente de infección. ¿Pero Las qué de vías- los animales? Yo la anterior clase he dicho bien clarito. Si en un examen yo pregunto fuente de infección y me dicen los animales, los humanos, me tienen que decir qué de los animales. ¿Qué de los animales? Los esporos, pues, de los animales que quedan en los campos, ¿no? Esa es la fuente de infección, ¿no? La vía de Mamá, transmisión son cutánea. Presente. Mamá ni Lisbeth, las vías de transmisión, ¿cuáles son? Las vías de transmisión en este caso son cutáneas, que es a través de una herida, la respiración o es a través de inhalación del esporo. O si no, la vía ¿Qué oral. se llama esa vía, al comer señorita? la comida cuando esta está contaminada, ya sea por animales muertos. Ya. Entonces, vía cutánea, vía oral y vías respiratorias. Son las 3 vías de transmisión o vías de infección. Paz Estela. ¿Está Paz Estela? ¿No está? Bueno, a ver. A ver, Solís Cecilia.
¿Está Solís Cecilia? Tampoco. A ver, del C2, Aponte Sebastián. Tampoco. Campos Stephanie. Sí, doctora. Ya, ¿usted me puede decir? La quinta, ¿qué formas clínicas conoce? Las formas clínicas, la póstula maligna y edema maligno. Ya, pero esas dos formas clínicas, ¿qué son? ¿Internas, externas? Son externas, doctora, porque son por vía cutánea. Eso, por vía cutánea. Carreño Natalie. ¿Está Carreño Natalie? No está. Cerezo Tamara. Sí, doctora. Ya. Usted también, primera clase que entra. ¿Me puede decir cuáles son las otras formas clínicas? Fuera de la pústula y el edema maligno. No sabe. César y Alejandra. Presente, doctora. Las ¿Usted otras sabe? formas pueden ser la vía aérea, que están las formas internas, el carbunco pulmonar, está el Ya. carbunco intestinal por vía oral y el carbunco faríngeo, que es también por vía oral. Ya. ¿Y hay otros carbuncos más o no? ¿Otras formas clínicas? Carbunco nervioso y septicémico. Nervioso y septicémico. Nervioso Hijita. septicémico, sí, sí. Pero hijita, es de sepsis. ¿No te acordás que es sepsis? Coca Andrea. Presente, doctora. Ya. ¿Cuál es más grave, la pústula maligna o el edema maligno? La pústula maligna. No. Condor y Paola, ¿cuál es más grave? ¿Está Condori? No está. No está. Díaz Maciel. Tampoco. Esquivel Lorena. Tampoco. González Brian. ¿Esquivel? Sí. Ya. ¿Cuál es más grave, la pústula maligna o el edema maligno? El edema maligno. ¿Por qué? Porque se da en pacientes con baja defensa. Ya. ¿Y dónde se presenta? ¿En qué lugar? ¿En qué lugar del cuerpo? Su localización es palpebral. ¿Y dónde es palpebral? En el ojo. En el párpado del ojo. En el párpado, eso. ¿Y Brian? Doctora, otra pregunta. ¿Y por qué? ¿Tiene algún motivo de que sea palpebral? No sé. Eso no le puedo decir por qué es palpebral, pero el edema, porque debe ser pues que afecta al ojo, ¿no? Pero no sé por qué directamente en el ojo. En cambio, la pústula maligna es directamente, es en el lugar de una herida, por donde ingresa la bacteria. Me imagino que cuando la herida es en el párpado, afecta el párpado y es el caso de los pacientes inmunodeprimidos. ¿Ya? Pero no sé específicamente. Bueno, a ver. Ya está. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de esta bacteria? A ver, ¿quién me va a contestar esa pregunta? González Brian, ¿está? ¿No está? Grajeda Inés. Tampoco. Lagos Glenn. Tampoco. Lanza Brando. Tampoco. Lurquín Tania. Tampoco. Ya. Conteste esa pregunta. ¿Cuál es la importancia epidemiológica de esta bacteria? Ah, ¿por qué es importante epidemiológicamente esta bacteria? Usted antes de ¿por qué? Porque anteriormente se ha ocupado como arma biológica. Eso, porque anteriormente se ha utilizado como arma biológica y actualmente también se puede utilizar como arma biológica, igual que el virus de la viruela, como les dije yo en la anterior clase.
El virus de la viruela también puede ser utilizado como arma biológica, pero más bien está erradicado. Erradicado totalmente el virus de la viruela. Ahora ha surgido otro virus, que es el virus de la viruela símica. De la viruela del mono. Del mono. ¿No? Sí, pero ese es nada que ver con la otra viruela, ¿no? Mamani Griselda. Sí, doctora. A ver, siga. ¿Hay otra pregunta? No hay. Hay, doctora. Lea, ¿Qué pues, medidas de prevención conoce? ya pues, Doctora, ¿lo hijita, puedo lea. responder yo? Señorita Mamani Griselda, ¿está o no está? Sí, sí, doctora. Pero señorita, ya pues lea. Ya, el uso de guantes en caso de los profesionales que trabajan con los animales. Lea, pues, a ver, yo no estoy viendo. ¿Qué dice la pregunta? Medidas de prevención. Medidas de prevención. ¿Cuáles son? Uno, a ver, el uso de guantes, dicen las personas que trabajan con cueros. ¿En quién más? ¿Quién más debe usar guantes? Mamani Katia, ¿no está? Los veterinarios. Veterinarios, está bien. Mamani Katia, ¿está? No está. Mamani Marisol tampoco asiste. Presente. Mamani Marisol, primera clase. En las anteriores clases estaba con licencia, doctora. Bueno, a ver, dígame. ¿Qué otras medidas de prevención para evitar esta enfermedad? ¿Podría ser vacunación del ganado para que no se enfermen ellos? No se infecten. Ya, vacunación del ganado para que no sea una fuente de infección para el hombre, está bien. Ya. Les voy a poner aquí un video para que quede claro de la importancia que tiene esta bacteria. El anthrax es una bacteria que puede llegar a ser extremadamente mortífera y potencialmente muy eficaz para ser empleada como arma biológica de destrucción masiva. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados llegaron a producir grandes cantidades para fabricar bombas ante el temor de un ataque biológico de Alemania. El anthrax también fue protagonista en el otoño de 2001, cuando se producía el más notorio acto bioterrorista de los Estados Unidos. Sobres que contenían esta sustancia en su interior fueron enviados para matar, aterrorizando a toda la nación y al resto del mundo. ¿Quién había detrás? ¿Cuál fue la investigación del FBI? La próxima noche temática investigará el uso del anthrax como arma biológica de destrucción masiva. En 1943, en una pequeña isla de Canadá, un grupo de científicos canadienses llegaron a producir en secreto para los aliados 70.000 millones de dosis letales de anthrax. Había suficiente como para aniquilar 30 veces la población mundial de la época. En algún sitio habían oído que Alemania se preparaba para lanzar un ataque con bacterias. Había mucho misterio sobre la isla. Hasta los que estaban allí no sabían lo que ocurría. Solo los científicos teníamos derecho a saber lo que estábamos haciendo, con qué microbios estábamos trabajando. Solo nosotros sabíamos cuáles eran los peligros a los que nos enfrentábamos. El nombre clave de la operación, Proyecto N, y es uno de los grandes secretos de la guerra. Solo duró 2 años, sin embargo, es una historia que todavía tiene puntos oscuros. Muchos de los archivos están incompletos, se han borrado o, aún peor, han desaparecido. El secretismo que rodeaba a esos experimentos todavía suscita grandes interrogantes. Nos llamaron a Montmagny para una comisión de servicio. Había que transportar un gran bulto en canoa. Nos dijeron que era una garrafa, pero no sabíamos su contenido. Todo era muy secreto, asuntos de guerra. De todos modos,
Aunque lo hubiésemos sabido, no habríamos podido hablar de ello. Nadie tenía permiso para pronunciar la más mínima palabra sobre lo que ocurría en Grosse Ile. Otoño de 2001. Tras los ataques del 11S, sobres que contienen esporas de antrax son enviados a varios medios de comunicación y oficinas de senadores en Estados Unidos. El resultado, 5 personas muertas, muchos infectados y la nación aterrorizada. El FBI comienza una compleja investigación en la que después de 7 años encausan a Bruce Evans, un prestigioso investigador en biodefensa, como el único autor de los ataques. Ejecutaron las órdenes de registro en su casa, sus coches, el piso de su hija, en todas partes. Y envolvieron sus coches y se los llevaron en busca de cualquier rastro de antrax. No se hallaron esporas. El arma humeante que se esperaba encontrar, si era realmente el culpable, no estaba allí. En este aspecto, existe una gran laguna en la investigación y me hace pensar, en fin, ¿tan convincentes serán los argumentos contra el Dr. Evans? La polémica sobre la fiabilidad de las investigaciones y los métodos llevados a cabo por el FBI aún sigue viva y pone en duda que Evans fuese realmente el culpable. Emplearon una técnica muy común en los cuerpos y fuerzas de seguridad y que muestra desesperación. Coaccionar al individuo, mentirle, intentar que reconozca algo. Estaban empecinados en coger al sospechoso. Ellos mismos reconocían que intentaban salvar la reputación del FBI. ¿Puedo añadir algo, doctora? Claro que sí. Si sabemos tanto sobre cómo evoluciona el anthrax en las personas, justamente por eso, porque a los prisioneros de guerra se los infectaba con anthrax para ver qué tan mortífero era. Entonces, por eso es que se utilizó o se vio el anthrax como una posible arma de destrucción masiva. Claro, porque produce, pues, en muy poco tiempo produce la muerte de los pacientes y es fácil para todas estas bacterias o virus que producen una muerte tan rápida, entonces pueden ser utilizadas como arma biológica, ¿no? O sea, que dense cuenta cómo son tan importantes las bacterias, los virus, que están llevando en su materia de bacteriología y virología, ¿no? Sí, doctora. Una consulta. Diga. ¿Por qué el carbón animal es diferente al carbón humano? En lo que es clínica. No le he entendido. ¿Puede Doctora, mi pregunta es la siguiente. El carbón animal, en los animales da hemorragia y sepsis, pero en el humano tiene otras manifestaciones externas e internas. Me preguntaba por qué era diferente. Porque son otros seres biológicos, ¿no? No es lo mismo un animal que un humano. Entonces, reacciona su organismo de diferente forma, pero al final, tanto humanos como animales terminan en un proceso séptico y mueren por un paro cardiorrespiratorio. La sepsis, al final los animales mueren por sepsis, infección generalizada. Y los humanos también mueren por sepsis, ¿no? Porque al final la sepsis también produce coagulación intravascular diseminada, ¿no? Que lleva a procesos hemorrágicos. La forma terminal del anthrax es sepsis. ¿Ya? ¿Hay alguna otra pregunta, chicos? Sí, doctora. Recuerdo haber leído sobre la toxina del anthrax. ¿Tiene alguna relación o no es de importancia? ¿Cuál toxina? Dice que emite, al parecer el anthrax produce toxina. La bacteria del anthrax. Que yo sepa, no produce toxina. La forma infectante es el esporo, no es la toxina, es la bacteria misma.
Y si produce toxinas, no son las responsables de la enfermedad. ¿No se está confundiendo con otra bacteria? Puede ser, doctora. Voy a leer y se lo informo en la próxima clase, porque realmente recuerdo haber escuchado, haber leído, ni siquiera escuchado, leído ¿No será sobre ¿No será la toxina botulínica? Pero esa es producida por otra bacteria. No produce toxina el anthrax. ¿No? No produce toxina. Doctora, pero el otro que mencionó, el Bacillus cereus, sí produce toxina, ¿verdad? Ese sí produce toxina, pero es otra especie, no es el Bacillus anthracis, ¿no? Ese sí. El Bacillus cereus, su acción es debido a una toxina que produce una intoxicación alimentaria. A ver, les estoy mandando algo del CDC para que ustedes lo lean. Ya, ahí está bien clarito qué es el anthrax, cómo contraen el anthrax los animales, cómo contraen el anthrax las personas, dónde se encuentra el anthrax, tipos de anthrax cutáneo, pulmonar, gastrointestinal, ¿no? Cómo contraen el anthrax las personas, consumo de carne cruda o semicruda, inyección es contagioso el anthrax, síntomas del anthrax, cutáneo, pulmonar, gastrointestinal, cómo se hace el diagnóstico, el bioterrorismo, por qué podría utilizarse como arma biológica, qué tan peligroso, ¿no? Está ahí bien clarito, es un documento muy bueno del CDC de Atlanta. Dígame. Buenas tardes, doctor. Primero, una pregunta, quería saber si es que usted tomó lista ya anteriormente. Lo que pasa es que como estoy en la universidad, mi internet no era muy bueno, pero ahorita ya conseguí, desde hace rato ya conseguí que mi internet esté perfectamente. Por favor, hijita, estamos. Y la segunda pregunta era... Señorita, ¿me está escuchando? Claro, sí, ya. Quería preguntarle referente al tema. Señorita, por favor, estamos en un tema, no estamos en la asistencia. Si a usted le interesa tanto la asistencia, ¿por qué no entra puntual? No era eso. ¿No? Entré puntual, pero es que no tenía buen internet, entonces cuando ustedes estaban a un principio, se me cortaba. Entré puntual, doctora. Lo que le quería preguntar era si referente a la enfermedad, bueno, al anthrax, quería saber si estoy en lo correcto, si es clasificada como zoonosis correctamente, porque he visto otro tipo de artículos que no lo clasifica como zoonosis. Esta es una zoonosis porque viene de los animales. Ahora, si es un anthrax, el anthrax natural, en forma natural, viene de los animales. Ahora, si usted lo provoca, si usted como científico hace esporos de anthrax y lo manda a su enemigo, entonces eso no es, pues, antropozoonosis. ¿No? Eso no es, eso es... Esa era mi duda. Eso no viene de los animales, eso usted lo está provocando, pero en forma natural viene de los animales. ¿Ya? Ya, eso era mi duda, doctora. Bueno, chicos, entonces ahora vamos a avanzar otro bacilo gram negativo que es el género Clostridium. Dentro del género Clostridium también son bacilos gram positivos, pero hay Clostridium que son neurotóxicos, histotóxicos, piógenos y enterotóxicos. O sea, hay varias especies dependiendo a dónde producen el cuadro clínico, la enfermedad. Algunos afectan al sistema nervioso. Esos son el Clostridium tetani, por favor, sus micrófonos, y el Clostridium botulinum. Ustedes han escuchado hablar del tétanos, ¿no es cierto? Entonces, aquí vamos a hablar del tétanos. El Clostridium botulinum, que produce el botulismo. De aquí del Clostridium botulinum se saca su toxina para aplicar el Botox. ¿Han escuchado hablar del Botox? Sí, doctora. Usa para las arrugas, para prevenir las arrugas, ¿no es cierto? Porque paraliza el músculo, gracias a esa acción sobre el sistema nervioso que tiene.
Ahora, hay otros que afectan a los tejidos, que son el Clostridium perfringens y el Clostridium novi, ¿ya? Estos son los que producen, por ejemplo, la gangrena gaseosa. ¿Han escuchado hablar de la gangrena? ¿Han escuchado hablar de la gangrena? Es cuando se produce necrosis de un tejido y hay que cortar el dedo, hay que cortar el pie porque se va necrosando, ¿ya? Otros producen infecciones como diarreas. A eso se llaman enterotóxicos porque son tóxicos del intestino. Están el Clostridium perfringens, el Clostridium difficile. Y otros producen infecciones con pus, donde está también el perfringens, el ramosum. Si ustedes se dan cuenta, el perfringens es histotóxico, es piógeno y es enterotóxico, dependiendo de cuál serotipo. En cambio, el tetani y el botulinum son solamente neurotóxicos. Entonces, vamos a estudiar cada uno de estos. Hasta aquí va a ser el examen, hasta este tema. Vamos a estudiar primero el Clostridium perfringens, que hemos dicho que puede ser histotóxico, enterotóxico y piógeno. Histotóxico porque afecta a los tejidos. Y la patología más importante que vemos acá es la gangrena gaseosa, porque produce una toxina que necrosa el tejido y se produce la necrosis de este tejido y se muere, ¿no? El tejido no llega a la sangre y entonces tejido muerto hay que amputar, hay que sacar para que no siga avanzando la enfermedad. Este Clostridium, ¿qué diferencia hay de estos Clostridium? O sea, de estos bacilos gram positivos con los que vimos la anterior clase, por ejemplo. Estos son anaerobios, a diferencia también del anterior que hemos visto ahora del Bacillus anthracis, era aerobio. Estos son anaerobios, son inmóviles y forman esporos. También tienen esporos, por eso se llaman bacilos esporulados. ¿Dónde se encuentran? Normalmente todos tenemos bacterias del género Clostridium en el intestino como microbiota. Eso, chicos, en todos tenemos en nuestro intestino microbiota de Clostridium, ya sea Clostridium perfringens, Clostridium botulinum, incluso Clostridium tetani. Pero ahí son comensales. ¿Qué quiere decir? Que no producen ninguna enfermedad. Están viviendo en comensalismo, ¿ya? ¿Cuándo es que estas bacterias se vuelven patógenas? Cuando salen del intestino a través de las heces, ¿no es cierto? Entonces, si las personas y los animales que tienen como microbiota en el intestino, entonces eliminan, defecan al aire libre, entonces la tierra va a quedar contaminada con Clostridium. ¿Y qué va a pasar con ese Clostridium que sale en su forma vegetativa? Se va a transformar en la forma de resistencia. ¿Qué se llama la forma de resistencia? Esporo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, se encuentra no solamente en los intestinos, también se puede encontrar en la piel de algunas personas, en la zona perianal, o sea, alrededor del ano, también se puede encontrar alrededor de la boca, en los alimentos, en las carnes que no están bien cocinadas, y son enfermedades fatales, ¿no? Existen 5 serotipos de Clostridium perfringens. El A, el B, el C, el D y el E. Por eso es que produce el Clostridium perfringens tantas enfermedades, tanto a nivel del tejido como también a nivel del intestino, ¿no? Diarreas. Nosotros nos vamos a referir solamente al Clostridium perfringens serotipo A y serotipo C. ¿Qué enfermedades produce el Clostridium serotipo A? La gangrena gaseosa a nivel de los tejidos, ¿ya? Se llama gaseosa porque al necrosar el tejido hay formación de gas. Y a nivel del intestino produce una toxinfección alimentaria, ¿ya? Vamos a ver por qué se producen estas dos enfermedades. No se debe a la bacteria misma, sino a la toxina que produce la bacteria.
Y el Clostridium perfringens serotipo C produce a nivel del intestino una infección más grave que esta de acá. Se llama enteritis necrotizante porque produce destrucción del tejido intestinal. Entonces, esas 3 enfermedades o cuadros clínicos vamos a ver en el Clostridium perfringens. ¿Y gracias a qué se producen esas 3 enfermedades o cuadros clínicos? A 17 factores de virulencia, ¿ya? Esos 17 factores de virulencia, si ustedes los suman aquí, son 17. 12 más 1, 13, más 3, 16 y 1, 17. De esos 17, 12 son histotoxinas. ¿Qué quiere decir? Toxinas de los tejidos y se nombran con las letras del alfabeto griego. Alfa, beta, gamma, hasta llegar a gamma, ¿no? Que son 12 histotoxinas. La histotoxina alfa es la que produce la gangrena que estamos viendo en esta figura, que actúa rompiendo estructuras de la piel y de tejido celular subcutáneo, aumentando la permeabilidad vascular. Otro factor de virulencia es una enterotoxina. Gracias a esta enterotoxina se produce esta patología que dijimos que era la toxi-infección alimentaria. Aquí ya dijimos la toxina alfa. Aquí la toxina, la enterotoxina. Y aquí la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C. Entonces, aquí tenemos una enterotoxina y la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C. Pero además tiene 3 sustancias enzimáticas y un factor metabólico, ¿no? Las enzimas son la neuraminidasa, sialidasa, hemolicina. Bueno, dijimos que son estos 17 factores de virulencia y dentro de esos 17 está la toxina alfa del serotipo A que produce la gangrena gaseosa, ¿no? Que es la que produce la necrosis del epitelio y se gangrena la piel y al gangrenarse no llega la sangre, no llega oxígeno y se sigue necrosando, entonces hay que volver a la vascularización a esta zona para que no siga avanzando la necrosis, porque son bacterias anaerobias. No hay oxígeno, no llega oxígeno acá, por eso es que la bacteria se multiplica al ser una bacteria anaerobia, no llega oxígeno, no llega sangre y empieza a multiplicarse la bacteria destruyendo plaquetas, leucocitos, eritrocitos, células endoteliales, produciendo amplio daño muscular, necrosis y gran edema, que es lo que constituye la gangrena gaseosa. Vuelvo a repetir. Son 2 el Clostridium perfringens serotipo A, perdón, el Clostridium perfringens en general es histotóxico, enterotóxico y piógeno. ¿Qué quiere decir? Que produce infecciones a nivel de los tejidos, del intestino y de la piel. Entonces, ¿gracias a qué produce esos cuadros clínicos? Porque tiene 5 serotipos, A, B, C, D y E. Nosotros solo vamos a estudiar el A y el C. El A es el que produce la gangrena gaseosa a través de su toxina alfa. Entonces, ¿quién produce la gangrena gaseosa? El Clostridium perfringens serotipo A, toxina alfa. ¿Me dejo entender? No es lo mismo A que alfa. A es el serotipo y alfa es la toxina. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Ya. Sí, doctora. Esa es la responsable de la gangrena gaseosa. Ahora, la enterotoxina, como dije anteriormente, es la que produce la diarrea, que es un cuadro benigno al consumir carne de vaca contaminada con esta bacteria. Ya, produce una enterotoxina que produce un cuadro benigno de diarrea que es autolimitado y se cura espontáneamente con tratamiento sintomático. En
cambio, la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C, el serotipo C, es el que produce la enteritis necrotizante. También a nivel del intestino, pero con necrosis del tejido intestinal. Por lo tanto, se produce un cuadro grave. Estos son los dos cuadros que se producen a nivel del intestino. Una grave, que es la toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C, donde hay necrosis del intestino y puede haber perforación intestinal, y una leve, que es debido a la enterotoxina, que es un cuadro leve que actúa en la mucosa intestinal, produciendo una diarrea con pérdida de agua y electrolitos, que no es muy grave. Entonces, ¿cómo se produce la infección? ¿Cómo es la patogenia de la gangrena gaseosa? Bueno, la fuente de infección, ¿de dónde viene? Puede ser la mayoría de las veces exógena. Es decir, esta persona tiene una heridita en el pie o en la mano o donde sea y se contamina con tierra e ingresa el esporo de la bacteria. O si no, endógena, que la bacteria puede estar localizada en otro lugar y a través de la sangre llega hacia la piel. Entonces, ingresa generalmente por vía exógena a través de una herida. Contamina los tejidos y baja el potencial de oxidorreducción. Y al bajar, la bacteria, como es anaerobia, se multiplica, empieza a necrosar los tejidos y es más frecuente en pacientes inmunodeprimidos, como los diabéticos y los arterioscleróticos, ¿no? Germina ese esporo porque la bacteria ha ingresado a través de la herida en forma de esporo, porque este paciente tenía una herida, se contaminó con tierra donde estaban los esporos, ingresó, pero ya sabemos que el esporo dentro del organismo humano germina porque encuentra condiciones favorables, se multiplica y libera su toxina alfa, que es la responsable de la necrosis de los tejidos y del edema y el gas, produciendo la gangrena gaseosa, ¿no? Que es esto. Con donde hay destrucción debido a la toxina alfa, pero también ayudan otras enzimas como las exoenzimas, fosfolipasas, hemolicinas, colagenasas, proteasas que atacan a las moléculas que constituyen los tejidos. Pero la más importante es la toxina alfa del Clostridium perfringens serotipo A, lo cual llega a producir la necrosis con producción de gas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí ya este tejido está muerto, necrosado. Aquí hay un montón de bacterias proliferando. ¿Qué es lo que hay que hacer para que no siga avanzando esta enfermedad? Hay que sacar este tejido muerto. Entonces, se va necrosando, se va amputando, para que una vez amputado llegue nuevamente sangre con oxígeno a ese tejido sano, y no se siga la enfermedad, ¿ya? ¿Me dejo entender, chicos? ¿Chicos? Sí, doctora, se entiende. Ya. Entonces, ¿cuáles son los factores del huésped que favorecen a que se produzca la gangrena? Uno, que tenga una herida. O sea, hay una rotura de la barrera cutáneo-mucosa, ya sea por un traumatismo o por una cirugía, ¿no? La presencia de enfermedades graves, como por ejemplo los diabéticos, ustedes saben el pie diabético. Los diabéticos son muy fáciles de agarrar estas infecciones, ¿no? O pacientes inmunodeprimidos como con cáncer, insuficiencia vascular, o aquellos que están recibiendo un tratamiento como los corticoides, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero aparece cuando va a empezar la infección, una zona marmórea, que después va necrosándose y apareciendo ese material purulento, ¿no? El curso es espontáneamente progresivo, muy rápido. Necrosis muscular y grave toxicidad sistémica, o sea, no solamente la infección está a este nivel de la piel, sino también a través de la sangre la toxina va a alcanzar otros órganos. El paciente entra con taquicardia, fiebre, después de un periodo de incubación bien cortito, de 1 a 4 días. Empieza bruscamente y en ese lugar hay fuerte dolor en el lugar de la herida
y en pocos minutos o horas avanza así, se pone negro y empieza a producir. ¿Por qué? Porque no hay aquí oxigenación, no hay circulación. La bacteria empieza a proliferar y se produce la necrosis y la putrefacción, ¿no?, del tejido. La única solución es amputar. Bueno, y ya dijimos, la gangrena gaseosa producida por la toxina alfa, serotipo A, la toxina alfa del serotipo A. Pero también dijimos que existían dos procesos intestinales, una producido por el serotipo C, que es la enteritis necrotizante, y otra producido por el serotipo A, que es la toxinfección alimentaria. ¿Cuál era el factor de virulencia de la toxinfección alimentaria, chicos? La enterotoxina. Enterotoxina. ¿Y cuál es el factor de virulencia de la enteritis necrotizante? La toxina beta. La toxina beta del serotipo C. Muy bien. ¿Ya? Entonces, epidemiológicamente hablando, ¿cómo se producen estas enfermedades? Ya dijimos que la intoxicación alimentaria es por una enterotoxina del Clostridium perfringens serotipo A, por la ingestión de carne de vaca, y es leve, solamente hay dolor abdominal, diarrea acuosa, náuseas, que cura en 12 a 18 horas. Es autolimitado, tratamiento sintomático. Carne de vaca. En cambio, ¿cómo es la enteritis necrotizante? Es el serotipo C, toxina beta, y es por la ingestión de carne de cerdo mal cocida, ¿ya? Entonces, aquí hay un dolor abdominal, diarrea sanguinolenta, vómitos y áreas de necrosis y gangrena en el intestino delgado. Hay perforación intestinal y el paciente entra en un estado de peritonitis y muerte. No se olviden, fuente de infección, carne de vaca. Toxina, la fuente de infección es la carne de vaca y aquí es la carne de cerdo. Vía de transmisión, vía oral en ambos. Fuente, o que es factor de virulencia, toxina, enterotoxina, y aquí toxina beta del Clostridium perfringens serotipo C, y aquí enterotoxina del Clostridium perfringens serotipo A. ¿Está claro, chicos? Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico ante cualquiera de estos cuadros, lo primero que ustedes deben pedir es un análisis bacteriológico, donde en la tinción de Gram de cualquiera, ya sea de la secreción purulenta de la gangrena o de las heces del paciente, se van a observar numerosos bacilos Gram positivos, ¿ya? Como vemos ahí en la figura, y va a crecer un Clostridium perfringens. ¿Cómo es el tratamiento? Como ya les decía anteriormente, en el caso de una infección de piel y tejido blando, como es la gangrena gaseosa, el tratamiento es extirpación de los tejidos afectados mediante cirugía. Esa es la única forma. A tiempo se tiene que sacar el dedo para que no funda el pie, porque si no ya el pie está tomado, hay que sacar la pierna. A su vez, dar antibióticos como la penicilina para destruir a la bacteria que no siga produciendo la toxina alfa. Y la antitoxina para neutralizar la toxina circulante. Hay que hacer instilaciones de oxígeno en el lugar de la herida, porque con el oxígeno las bacterias se destruyen debido a que son anaerobias, ¿no? Y en el caso de las infecciones intestinales, si es una toxinfección alimentaria, les dije 3 veces, ¿ya? Es una reponer los líquidos si hay deshidratación con electrolitos y tratamiento sintomático. En el caso de la enteritis necrotizante producida por el Clostridium perfringens serotipo C, toxina beta, hay que dar antitoxina beta para neutralizar a la toxina beta, ¿ya? Bueno, hemos visto ya los Clostridium histotóxicos, del cual el más importante era el Clostridium perfringens. Ahora vamos a ver y los enterotóxicos. Ahora vamos a ver los 2 Clostridium neurotóxicos, que es el Clostridium tetani y el Clostridium botulinum.
Bueno, ustedes han debido escuchar ya del tétanos y el botulismo, ¿no? Que producen infecciones a nivel del sistema nervioso. Vamos a ver primero el Clostridium tetani, que es el que produce el tétanos. ¿Qué es el tétanos? Es la parálisis muscular. Los músculos se paralizan, ¿pero por qué? Porque hay contracción muscular. Contracción, se vuelven duros los músculos. ¿Ya? Porque hay afección a nivel del sistema nervioso central. ¿Cómo es el Clostridium tetani? También es un bacilo gram positivo, es anaerobio, igual que el anterior, forma esporos, y si vemos una tinción de gram, a los extremos están como abultaditos, y dicen los libros, tienen el aspecto de un palillo de tambor. Igual que los otros Clostridium, se encuentran en el intestino del hombre y de los animales, pero bajo la forma de esporas pueden encontrarse en la tierra, ¿no? ¿A qué se debe su acción? Igual que el Clostridium perfringens, que tiene toxina alfa, beta, enterotoxinas. Este Clostridium tetani también produce toxinas. Hay una tetanolicina, toxina no espasmogénica, pero la más grave es la tetanospasmina, que es una neurotoxina, o sea, toxina para el sistema nervioso, llamada tetanospasmina. Y gracias a esta es que se produce el tétanos, que es la contracción muscular, ¿ya? ¿Cómo es que se produce? La única fuente de infección son los esporos, ¿no? Los esporos del Clostridium perfringens, la única fuente de infección que están en la tierra generalmente, ¿ya? La única vía de transmisión es la herida cutánea, o sea que nunca me digan que un tétano se produce por respiración, por comer alimentos, nada, solamente por una herida cutánea. Esa es la única puerta de entrada. ¿Está claro eso, chicos? Estoy repitiendo. La única puerta de entrada del tétanos es una herida cutánea. ¿Está claro, chicos? Bueno, generalmente ingresa esta bacteria cuando uno se hace una herida con un clavo o con un elemento cortopunzante. Va al médico y lo primero que le dice, póngase una antitetánica. ¿Para qué? Para evitar el tétanos. Entonces, la bacteria ingresa bajo la forma de esporo, pero ya una vez ingresada la herida, ya está dentro del huésped y encuentra condiciones favorables de vida, se germina, empieza a producir su tetanospasmina, que es la toxina espasmogénica, la cual puede ir por vía neural a través de los nervios hacia la médula espinal o por vía humoral a la sangre y la linfa, pero su sitio blanco de acción es el sistema nervioso central, a través del cual se va a producir la contracción muscular. Después de un periodo de incubación de 6 a 15 días de que ingresó la bacteria por una herida, empiezan los signos y síntomas del tétanos. ¿Dónde empiezan? Por más que la herida haya ingresado por el pie, los signos y síntomas del tétanos empiezan por la cabeza, la cara, ¿no? El paciente empieza primero a tener calambres, se contraen, ya saben ustedes que el calambre es contracción muscular, ¿no? Aumentan sus reflejos, pero donde más se va a manifestar es en la cara. Empiezan a contraerse, a volverse duros los músculos de la cara. Es decir, ¿cuáles son los músculos de la cara, chicos? El macetero. Los maceteros, el risorio de Santorini, ¿no es cierto? Esos músculos se vuelven duros, se contraen. Entonces ya no se vuelven flácidos, sino se contraen, se vuelven duros y el paciente queda así con la boca abierta, como si estuviera riendo. Y a ese signo se llama risa sardónica. También puede ser trismus, ¿ya? El paciente empieza a tener dolor de los músculos faciales, ¿no? No puede tragar porque eso va bajando, no puede tragar, ¿no? Empiezan a doler los músculos mandibulares. Es así que tenemos dos tipos de tétanos. El tétanos localizado, que es el más raro, este casi no existe, y el tétanos generalizado, que es el que estamos describiendo.
Este tétanos generalizado es cuando ingresa a través de una herida, pero la signo-sintomatología, como les decía, empieza arriba, en la cara, y es en forma descendente. El paciente tiene trismus, o sea, contracción de los músculos de la cara, disfagia, tiene dificultad para tragar porque empiezan a contraerse los músculos del cuello, rigidez del cuello, de la espalda, empieza con la risa sardónica, es decir, con la boca abierta, empieza a convulsionar y puede convulsionar gravemente si hay algún estímulo. ¿Cuál es un estímulo para que el paciente empiece a convulsionar? El ruido, por ejemplo, ¿no? Por eso un paciente que está con tétanos debe ir a un lugar, a una sala de terapia intensiva donde no haya ruidos, porque los ruidos pueden alterarlo y empieza a convulsionar y se puede fracturar, ¿ya? Y viene la muerte por la falla respiratoria, porque hay un paro cardíaco y una embolia pulmonar, porque ese paciente no solamente se contrae los músculos de la cara, también empiezan a contraerse los músculos vitales, que son, por ejemplo, el corazón. Ya ese corazón se contrae, ya no se dilata. Los pulmones se contraen, ya no hay inspiración, expiración, ¿no? Entonces, ya no hay, ese paciente muere por un fallo cardiorrespiratorio. El tétanos localizado, hemos dicho que es el más raro, se localiza solamente en la puerta de entrada, o sea, donde es la herida, ¿no? Hay rigidez de los músculos cercanos a la infección. Entonces, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, del tétano cefálico, que es en la cabeza, que se produce parálisis facial y disfagia. Nada más, solamente a ese nivel se produce ¿qué se llama? La parálisis, ¿no? Este es el paciente con risa sardónica o trismus. Y aquí este paciente convulsiona, esta es la posición de opistótono, se llama. Se apoya en los talones del pie y en la nuca, ¿no? Esa es una posición de opistótonos, son las convulsiones del tétanos, ¿no? Bueno, así queda el paciente con tétanos. Ahora, no solamente existe tétanos en el adulto, también existen los niños, sobre todo el tétanos neonatal. Por eso es que a una mujer embarazada hay que vacunarla contra el tétanos. ¿Por qué? Porque a través de la vía placentaria, cuando no se utilizan normas de esterilidad al cortar el cordón umbilical, puede pasar hacia el bebé. Entonces, ese bebé también entra con la misma signo-sintomatología de contracción muscular que el adulto, ¿ya? Entonces, eso sería el tétanos neonatal. Para prevenir tétanos neonatal, vacunación de la madre y atender en condiciones de esterilidad el parto, romper el cordón umbilical, ¿no? En condiciones correctas, ¿no? Evitar la contaminación del ombligo. Sabemos que queda colgando el ombligo una semana del niño, entonces hay que desinfectarlo para que no se contamine y no ingrese por ahí ninguna bacteria, ¿no? Si es que no se sabe si la madre se vacunó, hay que vacunar también a los bebés. Ahora, ¿cuál es el tratamiento del tétanos? Como llega ese paciente a terapia intensiva o a emergencia con casi las funciones vitales ya para pararse, entonces hay que darle cuidados respiratorios a través de un respirador. Control de los espasmos reflejos de las convulsiones, que no convulsiones, se tiene que dar un tranquilizante, ¿no? Y control de la nutrición. Hay que neutralizar la toxina, que es la toxina espasmogénica, mediante la administración de antitoxinas o antisueros. Y eliminar la toxina y con antibiótico, que es la penicilina, o también la circulante, eliminando los tejidos muertos, ¿no? Se eliminan los tejidos muertos al extraer el tejido necrosado para restablecer la circulación sanguínea. Ya dijimos que vienen de los esporos que ingresan a través de una herida contaminada, ¿no? ¿Quiénes son más susceptibles? Los agricultores, ganaderos, matarifes que tienen contacto con la tierra. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? Ya dijimos, si tenemos, para evitar que siga avanzando, limpieza de una herida, eliminación de los tejidos muertos para que se restablezca la circulación sanguínea.
y vacunar con la pentavalente. Ustedes saben que la pentavalente protege difteria, tétanos, coqueluche, meningitis por hemófilos y hepatitis B. Y en los adultos la vacuna DT, ¿no? Y en el caso de que haya una sospecha, hay que poner la antitoxina, que es la inmunoglobulina o el antisuero, y el antibiótico, que es la penicilina G. Bueno, hemos visto Clostridium tetani, nos falta Clostridium botulinum, que es el que produce el botulismo. Al contrario que el Clostridium tetani, produce parálisis flácida, simétrica, también descendente, o sea, en ambos lados, ¿ya? Pero esto es lo contrario. Si el tetani contraía, produce flacidez, o sea, totalmente suelto el músculo, ¿no? Y los órganos vitales, pues, no pueden quedarse solamente flácidos. ¿De dónde viene esta bacteria? Bueno, la bacteria es Clostridium tetani, del género botulinum, del género Clostridium, de la familia Clostridiaceae, orden Clostridium. Esa es la taxonomía de la bacteria. Pueden venir de dos lugares. Uno, ingresa por vía oral, ¿no? La más importante es la que ingresa por vía oral. ¿Qué es lo que se contamina? Las conservas, sobre todo. Las conservas. Hay conservas caseras que se preparan en las casas donde no hay normas de esterilidad y pueden contaminarse con tierra. Y esa tierra tiene Clostridium botulinum. Y al cerrar las conservas, entonces facilitamos que la bacteria prolifere. Y nos comemos esa conserva y son alimentos contaminados con Clostridium botulinum, que produce la toxina botulínica. Llega al estómago, al intestino delgado y afecta a las terminaciones nerviosas porque es un neurotóxico. Esa sustancia que es la toxina botulínica inhibe la liberación de acetilcolina, lo cual produce la parálisis flácida, ¿ya? No se contrae más el músculo, es parálisis flácida. O también puede ingresar como los anteriores, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum, o tetani, a través de una herida contaminada. Las mismas condiciones, anaerobias, la bacteria crece, se multiplica y libera su toxina botulínica, que es neurotoxina, ¿no? ¿Dónde se encuentran todos estos Clostridium? Están en la tierra, en el agua, porque está en el intestino de los animales y de los humanos, y hay heces en la tierra. Y de ahí pueden llegar a contaminar las conservas caseras, que es lo que nosotros comemos. Entonces, ¿dónde empieza la enfermedad? Cuando el individuo consume la bacteria o su toxina en el alimento. Entonces, las toxinas entran inactivas en el organismo y necesitan la acción de proteasas que hay en el estómago para activarse. Entonces, a través de la circulación sanguínea llegan a las terminaciones neuromusculares, estamos hablando de la toxina, ¿no? Donde bloquean la liberación de la acetilcolina, lo que impide a los músculos contraerse y se produce, como les decía, parálisis flácida. Se quedan flácidos los músculos, ya pierden la propiedad de contraerse. Entonces, ¿qué tipos de cuadros clínicos produce? Tenemos la intoxicación alimentaria, donde ingerimos alimento, la conserva contaminada, después de 18 a 36 horas se produce la parálisis flácida simétrica descendente. ¿Cómo llega ese paciente a la emergencia? Le dice, doctor, veo doble, ve doble, la visión es borrosa, fotofobia, no puede ver la luz, ya tiene disfagia. Las mucosas están secas y dolorosas, no puede tragar, ¿no? Y vas descendiendo hacia las extremidades y ya después no puede caminar. ¿Por qué? Porque se paraliza, pero se vuelven flácidos los músculos y ese paciente cuando llega a esa parálisis al corazón y al pulmón, entonces muere por fallo cardiorrespiratorio, ¿ya? Cuando ingresa a través de una herida, que puede ser una herida, una cortadura, lo mismo sucede, parálisis flácida simétrica descendente. Hay otro cuadro clínico que da el lactante. Generalmente se manifiesta porque el niño va a tener disminución de la succión, sus músculos de su boquita ya no se contraen como cuando chupa, ¿no es cierto? Se contraen para chupar,
Entonces aquí han perdido esa capacidad. Ya solamente quedan flácidas, ya no puede chupar y entra en un paro respiratorio. Se dice que la miel contaminada, la miel que se da a los niños contaminada con esporos puede producir esta infección, ¿no? Ingresan esas esporas botulínicas al intestino, germinan, se convierten en células vegetativas que colonizan el intestino y se produce la infección. Bueno, ¿cuál es el tratamiento del botulismo? Primero, eliminar la toxina del tubo digestivo, si ingresó por vía digestiva, ¿no? Llega la emergencia, hay que provocar el vómito primero, si es que no es mucho tiempo que ha pasado, pero si ya ha pasado más tiempo y ha llegado al intestino, y ahí hay que eliminar mediante purgantes, ¿no? O enemas. Hay que dar una antitoxina para neutralizar a la toxina circulante, que es la toxina botulínica. Hay que eliminar al microorganismo a través del sacar el tejido muerto, ¿no? Para que haya irrigación sanguínea y llegue oxígeno y no siga proliferando la bacteria, dar penicilina, ¿no? A este paciente hay que ingresarlo a una terapia intensiva y darle medidas de sostén. Bueno, eso sería todo, chicos, por hoy. Me he pasado con 5 minutos. ¿Han entendido? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, voy a llamar lista, ¿ya? A los que faltan. El A1 ya puede salirse. Monasterio Diego. ¿Ha entendido, Diego? Muy Alexi. Presente, doctora. Paredes Paola. Ya no ingresa nunca esa chica. Paulino Luana. Presente, doctora. Pérez Keila. Presente, doctora. Lucero. Presente, doctora Pérez Keila. Rivera Lucero. No está. Presente, doctora. ¿Presente dónde? Rosales Alejandra. Presente, doctora. Ruiz Natalia. Presente, doctora. Zaire Ángela. Sebastián Helen. Presente, doctora. Tacaraya. Presente, doctora. Vargas Barreto. Vargas Delgadillo. Presente, doctora. Presente, doctora Vargas Delgadillo. Bueno, ¿y Vargas Barreto también está? ¿Está o no está? Sí, doctora. Pero ya pues tiene que estar atento. Vidal Mario. Presente, Vidal. Villegas Rodrigo. Presente, doctora. Villegas Laura. Presente, doctora. Virué César. No asiste. Zamora Juan Manuel. Presente, doctora. Ah, ya. ¿Entendió Juan Manuel? Sí, doctora. Amaru, pueden salirse los del C2. Amaru Mayra. Presente, doctora. Ansieta Melody. Presente, doctora. Antesana Charles. Presente, doctora. Arias Rebeca. Presente, doctora. Blas Jr. Presente, doctora. Caballero Flavia. Kawasiri Pablo. Presente, doctora. Calvo. Flavia. Presente, doctora. Presente, doctora. Cari Irene. Presente, doctora. Condori Eva. Presente, doctora. Condori Mariela. Presente, doctora. Coro Nicole. Presente, doctora. Estrada Javier. Presente, doctora. Flores Pamela. Presente, doctora. Galvis Carlos. Presente, doctora. Herbas Marioli. Presente, doctora. Heredia Sebastián. Presente, doctora. Hinojosa Adriana. No asiste. Huasco Deimar. Presente, doctora. López Jennifer. Presente, doctora. López Abril. Mayón. Livia. Presente.
Márquez Soledad. La sacó su internet, doctora, sí estuvo presente. Merlo Yasmine. Presente, doctora. Usted, primera clase que asiste. Merlo. No, doctora, sí ha asistido. Sí, pero Presente, doctora. no contesta entonces la lista. Miserda Wendy está, ¿no? Sí. Muñoz Isabel. Presente, doctora. Padilla Devani. Presente, doctora. Palacios Liliana. Pérez Sami. Presente, doctora. Ramírez Liz. Presente, doctora. Rodríguez Stephanie. Presente, doctora. Rodríguez Haider. Presente, doctora. Rodríguez Medrano Sergio. Presente, doctora. Romero Lizárraga. Presente, doctora. Romero Dabrinca. Presente, doctora. Solís Garavito. Presente, doctora. Zoraide Eunice. Presente, doctora. Suárez Diana. Presente, doctora. Suárez Fabricio. Presente, doctora. Tancara. Barón. Presente, doctora. Barón. Y Besa. Andrés. Presente, doctora. Bueno, hasta aquí va a ser el examen, chicos. ¿Ya? Doctora, una pregunta. ¿Sí? ¿Para qué fecha se tiene más o menos el primer parcial con usted? Recién hay esta semana hay consejo y entonces yo creo que se va a tocar el tema. ¿Ya? Se va a hacer un rol de exámenes, pero ya tenemos material para el primer parcial. Ahora, ustedes están avanzando, ¿no es cierto? Ustedes no están los del C1, ¿no? Mañana ustedes van a avanzar infecciones respiratorias en práctica. Ya la próxima semana yo ya voy a poder ir al laboratorio. Ya estoy andando, esta mañana ya he ido. Ando con dificultad, pero ando con bota. Entonces ya la próxima semana hagan sus guías, que voy a revisar sus guías porque vamos a hacer la práctica de lo que van a dar examen la próxima semana. ¿Ya? ¿Está claro? Sí, doctora. Ya. ¿La próxima semana es examen práctico, doctora? No. No sé si va a ser el examen práctico o vamos a hacer la práctica. Yo creo que primero vamos a hacer la práctica. No sé cómo vamos a hacer. Voy a hablar mañana con la doctora del laboratorio. ¿Cómo vamos a hacer si nos va a dejar entrar al laboratorio? Si hay los medios de cultivo, si hay todo eso, tengo que preguntar bien. ¿Ya? Ya, doctora, gracias. Ok, doctora, Ya. gracias. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Disculpas por haberme pasado con 14 minutos.